día, mi nombre es Karina Lisbeth Romero Samarripa y el día de hoy vamos a hablar acerca de mi presentación del caso clínico de coccidioides. En el caso clínico tenemos a un masculino de 45 años de edad, sin antecedentes de importancia, que acude a consulta al hospital universitario por fiebre constante, dolor en las rodillas y en el pecho que le dificulta su trabajo como albañil. Refiere que ha presentado dolor de cabeza, sudoraciones nocturnas y que desde hace un mes ha perdido peso y que la tos seca de un inicio ahora es con flemas y sangre. Exploración física, temperatura de 38 grados, dolor pleural intenso y artralgias. Prueba de tuberculina negativa, examen KUH de esputo, donde se observan esférulas con endosporas, un cultivo en agar saborao, con colonias vellosas de color blanco grisáceo y vistas por microscopía. Se tienen ahí aceptadas con artroconidios en forma de barril y células disyuntoras. En cuanto a los datos relevantes que tienen implicación con la epidemiología, tenemos que es un masculino que acude al hospital universitario y que trabaja como albañil. Ya en cuanto a los datos acerca de la enfermedad, tenemos que es un caso de coccidioidomicosis pulmonar primaria. Y en el caso de que esta presente síntomas, suelen ser similares a un cuadro gripal, en donde va a haber tos que por lo general suele ser seca, también fiebres moderadas, cefalea que viene siendo el dolor de cabeza, dolor en el pecho, sudoraciones nocturnas y fatiga. En muy pocos casos, del 0.5 al 2%, suelen presentar una manifestación clínica más grave y este caso corresponde a eso, ya que va a haber fiebres constantes, en este caso son de 38 grados, va a presentar dolor pleural intenso, que viene siendo el dolor en el pecho, artralgias, que son el dolor en las rodillas, también el cambio de la tos, que en un inicio era seca y ahora corresponde a una expectoración mucopurulenta con sangre, que hace referencia a la flema y sangre, y también que ha notado pérdida de peso. Ya en cuanto a los diagnósticos, bueno, los exámenes que nos confirman que es coccidioides, pues estos van a depender dependiendo de la fase que se tenga, ya que es un hongo dimórfico. Entonces, en el caso de la fase filamentosa, esta se va a observar en cultivos como el de agar saborao, donde se van a observar colonias vellosas con un aspecto algodonoso, que pueden ser de color blanco grisáceo o amarillentas. Y ya vistas al microscopio se van a ver hifas alcalinas septadas, donde se van a ver astroconidios con forma de barril y que van a estar separadas entre sí por espacios que se denominan como artículo o células disyuntoras. En el caso de la fase de levadura tisular, esta se va a obtener por medio de muestras clínicas como lo es el esputo y se va a lograr apreciar a las esférulas de doble pared con endoesporas. En cuanto a un diagnóstico diferencial que se puede establecer es el de tuberculosis por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, ya que en el caso clínico se menciona que presenta síntomas como sudoraciones nocturnas, pérdida de peso y bueno, el cambio de la tos, que en un inicio era seca y que ahora presenta flemas y sangre. Pero esta se descarta ya que en las pruebas se realizó la de tuberculina y esta dio negativa. También si se realizan pruebas de tinción para observar en microscopía, lo que se observaría serían bacilos gram positivos ácido alcohol resistentes, los cuales no están presentes. Y también en cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que la tuberculosis se suele presentar más que nada en personas que tengan una afección en el sistema inmunitario, ya sea una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, personas que consuman sustancias nocivas como viene siendo el alcohol o las drogas, que tengan diabetes mellitus o que tengan una disminución del peso corporal, entre otras. También para diferenciar de la tuberculosis se tiene a la epidemiología específica de este hongo, que se suele presentar más que nada en suelos de zonas endémicas. Y bueno, su principal hábitat es un suelo alcalino de zonas semidesérticas. Algunas zonas endémicas en México viene siendo Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, San Luis
Nuevo León, entre otros. En este caso menciona que el paciente acude al hospital universitario, por lo tanto asumimos que está en una zona endémica que es Nuevo León. También suele estar implicado en actividades que involucren la erosión del suelo, como lo es en soldados, arqueólogos, agricultores, albañil y deportistas. En este caso también menciona que trabaja como albañil. Y bueno, este hongo se suele presentar, se puede presentar en cualquier individuo, sin importar su edad, solo que se ve con más frecuencia en hombres debido a la relación que tiene con la exposición ocupacional. Y un factor de riesgo que se tiene con este hongo es en las embarazadas, ya que si ellas presentan eh, esta enfermedad, tienen una mayor posibilidad de que se presente un cuadro grave debido a que suelen tener su sistema inmunitario debilitado o debido a los altos niveles de estrógenos, los cuales favorecen a la reproducción del hongo. En cuanto a la patogenia e inmunidad, este hongo no se va a adquirir ni de persona a persona, ni de un animal a persona. Este tiene un periodo de incubación de aproximadamente 4 semanas y la infección usualmente ocurre cuando el hospedero inhala los artroconidios, los cuales se van a encontrar en el suelo y debido al propio aire o las actividades que se realicen en él, va a ocasionar que estos se fragmenten y que puedan ser transportados por el aire. Así, ya una vez inhalados y lleguen a los alvéolos, estos artroconidios se van a transformar a esférulas y esta transformación va a ser facilitada debido al cambio de temperatura, al aumento del dióxido de carbono y a la disminución del pH. Ya conforme la esférula incrementa su diámetro y genere en su interior las endosporas, esta se va a romper y va a permitir que las endosporas se liberen y vayan a los tejidos circundantes. Estas endosporas van a estar recubiertas por una sustancia mucilaginosa, la cual va a evitar que éstas sean fagocitadas. Y estas tienen el potencial de convertirse en una nueva esférula, la cual va a continuar con el ciclo nuevamente. Los macrófagos y neutrófilos proveen la primera línea de defensa contra la infección, pero inicialmente son incapaces de fagocitar efectivamente a una estructura tan grande como lo es la fase tisular o de levadura de coccidioides. Entonces, la infección va a generar la aparición de una población de linfocitos T específicamente sensibilizados para destruir a coccidioides mediante la activación de células que involucren la respuesta inflamatoria, incluyendo a los macrófagos. Y ya esta respuesta, si ocurre en individuos inmunocompetentes, va a ser capaz de suprimir la progresión de la infección autodelimitándola. En cuanto al diagnóstico, sumando la historia clínica y los análisis de laboratorio microbiológicos, van a cobrar una importancia relevante para el diagnóstico correcto del paciente. En el estudio de laboratorios micológicos se incluye el examen directo en fresco o frotis para observar las esférulas y endosporas. También se tiene a cultivos en agar selección de hongos para desarrollar el crecimiento micelial y observar a los artroconidios. Pero obtener un diagnóstico por medio de cultivos suele ser costoso y laborioso, ya que los cultivos se deben de realizar en tubos con un tapón de rosca debido a la naturaleza infecciosa del hongo y los laboratorios deben de seguir todas las medidas de bioseguridad. También existen otras pruebas serológicas como inmunodifusión, la fijación del complemento o ELISA, para la búsqueda de anticuerpos anticoccidioides o los antígenos. Y estas se suelen utilizar para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad y se suelen realizar debido a que son fáciles, rápidas y confiables. En cuanto al tratamiento, este más que nada está en administrar antifúngicos como el ketoconazol, el itraconazol y el fluconazol. Y ya en cuanto a la prevención, esta está dirigida más que nada a evitar las zonas donde haya mucho polvo, como los vienen siendo zonas de construcción o excavaciones. Y si no se puede evitar el contacto con estas zonas, que se utilicen
mascarillas mientras esté trabajando ahí. También que si se vive en zonas donde sean frecuentes las tormentas de polvo, cuando vayan a ocurrir estas se mantengan en casa con puertas y ventanas cerradas. También el evitar las actividades donde haya un contacto cercano con la suciedad o polvo, como lo vienen siendo actividades de jardinería o de excavación. Y ya sería todo lo más relevante en cuanto a coccidioides. Muchas gracias.